Bien, vamos a seguir avanzando un poco más. Vamos a ir a lo que es la palabra oportunidad. Bueno, ¿qué asocias vos a la palabra oportunidad? ¿Por qué te pregunto qué asocias tanto a la palabra crisis, a la palabra oportunidad? O por qué también en videos anteriores que hice hago mucho esto de preguntarte qué pensás vos o qué tenés asociado vos a determinadas palabras. Porque una forma de poder conectar con nueva información es también revisar la información que ya tengo, ¿sí? O sea, yo ya tengo una asociación a un montón de cosas por todo el bagaje que voy haciendo a nivel existencia. Entonces, si yo puedo tomarme ese momento para poder conectar con eso que yo ya tengo, es mucho más fácil, desde mi experiencia al menos, que vos puedas conectar también con nueva información y hacer una interrelación para poder también decidir qué información es más certera en función a cómo en tu experiencia, cómo funciona, porque acá la experiencia es fundamental. En todo cambio de paradigma, cambio profundo, si no entra en juego mi experiencia y lo que yo puedo decir, sí, funciona, no funciona, sí me sirve, no me sirve, difícilmente pueda tener verdadera decisión, ¿sí? Bueno, entonces vamos a continuar. ¿Qué tenés vos asociado a la palabra oportunidad? Por ejemplo, es probable que, bueno, esta palabra ya de por sí tiene una connotación bastante más positiva que crisis, ¿no? Y quizás la palabra oportunidad nos lleva a tener esa sensación de la posibilidad de ir más allá, de superar barreras, limitaciones. Vamos a ver la definición de la RAE, pero de oportuno, ¿sí? Oportuno. La RAE dice: ¿qué se hace o sucede en tiempo a propósito y cuando conviene? ¿Sí? Y ahora la definición de la RAE de oportunidad. Momento o circunstancia oportunos o convenientes. O sea, bastante más positiva esta palabra que crisis, definitivamente. Bien, entonces, vamos a ir ahora a la definición etimológica. O sea, ¿cuál es el origen de esta palabra? Mirá qué interesante. La palabra oportuno, o sea, la definición etimológica de oportuno, es un adjetivo que viene del latín opportunus, que se produce en ocasión favorable, cómodo, viento que conduce al puerto, bien situado, formado por el elemento ob, contra, frente a. Eso, bueno, me un quilombo, pero no importa, lo podés después releer en el artículo. Pero acá lo importante es, y portus, ¿no? Puerto. Es decir, bien enfrentado al puerto, o sea, en camino a un lugar cómodo y seguro. Interesantísimo e importantísimo. La palabra oportunidad, ahora la etimología de oportunidad, viene del latín opportunitas, compuesto con el prefijo ob, enfrente, en contra de, que asimila a op, la palabra portus, puerto, en origen portus designaba a una abertura que permite el transporte. Y después lo que dice es, oportunidad sería cualidad de estar frente a un puerto. Cuando estás muchos meses en el mar, en un puerto, tienes tu oportunidad. Pero el latín portus no solo se refería al puerto que va al mar. Acá quiero hacer un paréntesis. Algo muy interesante es que cuando vamos al origen de las palabras, el origen de la palabra no es solo, por ejemplo, puerto como un lugar, ¿no? En este caso, yendo a puerto, sino ese significado que tenía interno el llegar a un puerto. Porque, por ejemplo, acá lo que dice es que no solo se refería al puerto que va al mar,
sino cualquier abertura que permite el transporte, por ejemplo, un paso montañoso. Así que en vez de pensar desde el mar al puerto, hay que pensarlo como una salida. Otra cosa, una salida. O sea, muchas veces usamos a nivel simbólico, por ejemplo, un ejemplo es decir, esta persona es como un faro, ¿sí? O sea, ¿por qué? Porque uno no piensa en la persona como una estructura con una lucecita que le avisa a los barcos, no. O sea, uno está viendo como ese simbolismo en el faro que uno lo traspasa o a una persona que tiene características, por ejemplo, de guía, ¿sí? De, de que que te puede transmitir esa sensación de, de que no estás perdido en la oscuridad, por decirlo de alguna manera. Bueno, y así miles de cosas. Pero un poco la idea es entender que acá, por ejemplo, puerto se le asocia a salida. O sea, encontrar una salida, es decir, oportunidad podría considerarse como la cualidad de apertura que nos deja salir del lugar o situación en la que estamos. Eso sería una oportunidad, viéndolo desde el punto de vista de la etimología. Me parece muy enriquecedor esta visión. Entonces, ahora, ¿cómo podemos relacionar estas dos palabras, ¿sí? Crisis y oportunidad.